Perfecto. Listo, ya está grabando. Perdón. ¿Ya está grabando? O súper, porque Ya. yo nunca me enteré dónde. Bueno, Yo tampoco, pero ya estamos. súper. Bueno, pues entonces vamos a tratar de acordarnos a dónde habíamos llegado, que no está fácil. Pero bueno, según yo, corríjanme si me equivoco, ya vimos toda la parte egipcia. Así vimos lo de el mito de Isis y de Osiris y los textos de las pirámides. Sí, todo eso sí. El pesado del corazón en el libro de los muertos. Claro, sí. Y vimos entonces los diferentes dioses egipcios, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, según yo, justo la parte a la que teníamos que seguir, o sea, según yo vimos a todos estos dioses, y este concepto tan bonito de la tradición egipcia que es el Mat o el orden sagrado, ¿no? Que al final ese es el objetivo primordial de la religión egipcia, es eso. Se asume que hay un Mat, un orden sagrado en el universo, que los dioses, por supuesto, vigilan ese orden sagrado. Osiris es el responsable principal del orden sagrado, y en la tierra, pues es el faraón. La gran labor sagrada del faraón es que prevalezca el orden sagrado. Pues todo esto, según yo, lo habíamos visto. Lo que es realmente interesante es tratar de entender... Sunsu, perdón Dígame. que te interrumpa. Sí. ¿Podrías silenciarnos a todos para que no se oiga el eco? Hola María. Sí, mejor sí. Hola, ¿cómo están todas? Vamos a ver. A ver, ¿por qué? Pues es que... O nos silenciamos cada quien, ¿no? Pues yo creo porque es que de verdad, aquí en teoría tendría que Ya haber nos habías un... dado, donde dice participantes. Arriba, Sunsu. Dale con tu clic arriba y te aparece participantes y en la flechita le das y te aparece... Sí, el problema es que, de hecho, no sé si están viendo esto ustedes en su pantalla, pero solo aparece la opción de Mute Me. Lo cual no entiendo porque Ya, sabe por qué me complican la vida a mí. ya lo silencié yo, Sunsu. Muchas gracias. Ya, quedaste tú nada más. Ya una pregunta Súper. o algo se pueden desactivar y volver a activar, porfis. Muy bien, bueno. Entonces, es bien importante, ya que estamos en Egipto, entender entonces al pueblo hebreo. Porque al final, a ver, finalmente estamos hablando, todo este curso es de entender toda la tradición religiosa de Egipto y el Medio Oriente, habíamos dicho, ¿no? Y el pueblo que terminará siendo el más influyente de todos en materia religiosa en el Medio Oriente, pues obviamente es el judaísmo. El judaísmo, no tanto por el judaísmo per se, sino porque finalmente del judaísmo como raíz, pues se desprende el cristianismo, y más tarde del judaísmo como raíz se desprende el islam. Entonces, el Dios del judaísmo, que finalmente es el Dios del cristianismo y el Dios del islam, ese sí que acaba siendo relevante, porque estamos hablando de que pues hoy en día hay más o menos 3.000 millones de seres humanos que creen en alguna versión de ese Dios de la Biblia hebrea. Entonces, aunque solo tengamos de 15 a 20 millones de judíos, resulta que es absolutamente relevante su religión, porque de ahí surge todo lo demás. Ahora, con los hebreos es muy difícil. Voy a poner un mapita. Con los hebreos es muy difícil porque tenemos muy pocas, casi ninguna fuente para conocer quién es el pueblo hebreo. De hecho, la única fuente que conocemos es la Biblia. Y la Biblia, como fuente histórica, pues les diría que es altamente dudosa. En realidad, habría que decir, la Biblia no es una fuente histórica, punto, ¿no? Sin embargo, esto es muy complicado porque la Biblia termina siendo la principal fuente para tratar de entender la historia del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo es el único que realmente habla sobre el pueblo hebreo, ¿no? Es muy complicado. De entrada, entender quiénes son
quiénes son los hebreos. Entonces, con este mapita que está aquí, vamos a tratar de hacer un resumen de algo que en teoría ustedes ya se saben porque viene en la Biblia y se hicieron la primera comunión, en teoría se aprendieron la historia de los judíos, ¿no? Pero, bueno, miren, a ver, vamos a ver. Bueno, nada más, me rezo tantito a un mapa de los que ya habíamos visto, ¿no? Básicamente esto es Egipto, toda la cuenca del Nilo, y habíamos platicado que el nuevo imperio egipcio, ese Egipto que existe a partir del siglo XV antes de Cristo, es un Egipto que llegó a extenderse hasta acá, toda la zona del Mediterráneo. Entonces, digamos que a partir del año 1500 antes de Cristo es cuando estamos viendo al imperio egipcio en su momento de máxima expansión. No solamente abarcan todo el Nilo hasta la sexta catarata, sino que abarcan todo el Sinaí y toda la tierra de Canaán. Entonces, esto es Egipto a partir del año 1500. El éxodo de los judíos, yo digo que es imposible ubicarlo en términos históricos, principalmente porque creo que como evento histórico no ocurrió. Pero aún así, si queremos ubicarlo como evento histórico, en general los judíos lo ubican en torno al año 1500 antes de Cristo. Es decir, toda la historia de Moisés hay que ubicarla en torno al 1500 antes de Cristo. Es decir, justo cuando Egipto es un gran imperio que llega hasta acá. Lo señalo por esto. A ver, recordemos en resumen la historia de de los judíos, la que viene en la Biblia, que es muy importante porque al final es la oficial y es muy simbólica. Entonces, ¿cómo empieza la historia del pueblo hebreo en la Biblia? Y desde aquí es muy confuso, porque si ustedes leen la Biblia con atención, a ver, el primer libro de la Biblia, el Génesis. El Génesis es un libro que hoy en día hasta la Iglesia Católica lo acepta. El Génesis es un libro simbólico, no es un libro de historia. Obviamente esa es la parte del relato mitológico simbólico, el Génesis. Porque finalmente el Génesis es el que empieza con Dios creando, ¿no? Y vaya, el Génesis te abarca la creación del mundo en 6 días y el séptimo que Dios descansa, la creación de Adán y Eva, obviamente la prohibición de comer el fruto del conocimiento del bien y el mal, la tentación a Eva por parte de la serpiente, probar el fruto prohibido, que hay que aclarar, en ningún punto de la Biblia se habla de una manzana, eso ya es la tradición medieval, pero bueno, es probar el fruto prohibido, el llamado pecado original, la expulsión del paraíso, un Dios que después de expulsar al pueblo judío hebreo, bueno, perdón, todavía no, un Dios que después de expulsar al hombre del paraíso pone arcángeles en la puerta con espadas de fuego para que el hombre no vuelva. Entonces, a ver, esto, pues no es nada difícil saber que esto es la parte simbólica del texto. Después de la expulsión, se empieza, bueno, todavía sigue siendo una parte muy simbólica porque es cuando la Biblia nos habla de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, es cuando nos habla de que uno es pastor, otro es agricultor, es la parte en que nos habla de que los dos, Caín y Abel, le llevan una ofrenda a Dios, la ofrenda de Abel le gusta a Dios y el humo se eleva al cielo, la ofrenda de Caín no le gusta a Dios, el humo se arrastra por el suelo, Caín se queda encabronado y mata a Abel, ¿no? Básicamente. Lo siguiente que vamos a ver en la Biblia es la historia, bueno, matan a Abel, Adán y Eva tienen otro hijo, Set, y lo que vamos a ver en la Biblia es la descendencia de Caín, la descendencia de Set, y de pronto el texto ya parece ser un poquito más histórico porque ya no te cuenta de ángeles y de paraísos y de serpientes, ya te habla nada más de seres humanos, y la única parte del texto que podríamos ubicar como simbólica, porque no puede ser histórica, es el hecho de que Dios todavía se comunica frecuentemente con algunos seres humanos. El Génesis todavía abarca el tema de cuando Dios decide que la humanidad ya lo tiene hasta la madre, que la humanidad se ha portado demasiado mal, y entonces viene la parte del diluvio, la parte de Noé, la parte del arca, que todo eso pues, también tendríamos que ubicarlo como algo simbólico, ¿no? Evidentemente. Entonces, el Génesis es
básicamente simbólico, pero ya en la última parte del Génesis se complica un poco el tema porque el texto empieza mitológico, simbólico, Dios creando el mundo, Dios creando a la humanidad, Dios, todo el tema del paraíso, la expulsión y demás. Y poco a poco, conforme avanzas en el Génesis, sobre todo ya después del diluvio, se va concentrando cada vez más en personajes humanos. O sea, te empieza a hablar de la historia de los hijos de Noé y sus mujeres y su descendencia, y es la parte en la que ya te empieza a contar y fulanito engendró a fulanito, que engendró a fulanito, que engendró a fulanito, y hasta te van contando generación por generación. Y de pronto es muy confuso porque un texto que empieza de manera muy simbólica, muy mitológico, pues de pronto ya te está contando historia de seres humanos que parecen ser seres humanos de carne y hueso, con el detalle de que viven en promedio 900 años. Esa es la parte que también tendríamos que ubicar, que no es un texto de historia. Pero bueno. Entonces, claro, cuando el texto empieza contándote una parte muy mitológica y poco a poco el propio relato se va haciendo cada vez más histórico, pues llega un momento en que es muy difícil distinguir. O sea, dices, bueno, ¿y dónde termina lo mitológico, simbólico? ¿Dónde empieza lo histórico? Es muy difícil. ¿Qué hace en general el pueblo hebreo? Asumir que la Biblia te está contando de manera verídica y literal una historia, la historia del pueblo hebreo. Entonces asumen que todo lo que está ahí pasó. Según yo, si todo lo que está en la Biblia pasó o no de forma histórica, es irrelevante, como diría el Buda. Claro, para los judíos no es irrelevante. Mi tema es este. Hay que entender la Biblia como un libro sagrado. Cuando decimos libro sagrado, hablamos de un libro que trae conocimiento de lo divino, la historia de lo divino, la historia de nosotros como seres creados por lo divino y la historia de nosotros como seres destinados a volver a nuestra unión con lo divino. Sin embargo, entre más se hace histórico el texto, se empieza a ser complejo porque te presento a un Noé, que evidentemente no existió. Sin embargo, Noé habla con Dios. Bueno, Dios habla con Noé, ¿no? Dios se le revela a Noé. Por lo tanto, Noé entra en la categoría de profeta. Para el pueblo hebreo, no hay figura más importante en su religión que los llamados profetas, porque claro, el profeta es el vínculo entre Dios y el pueblo, ¿no? Dios le habla al pueblo a través de un profeta. Entonces, claro, si tú dices que es un relato histórico, y entonces dices Noé existió, entonces asumes, claro, Noé existió, fue un profeta, Dios le reveló la verdad sagrada y nosotros somos producto de eso. Si Noé no existió, parece que eso al pueblo hebreo le genera choque, porque toda su religión, o sea, todo el judaísmo está basado en un relato histórico y está basado en asumir que seres humanos reales, con existencia real, histórica, en un tiempo determinado, fueron profetas de Dios y que le comunicaron a un pueblo la voluntad que les comunicó a ellos ese Dios. Entonces, si tú a esos profetas los pones en un nivel simbólico, al judío le hace mucho ruido, porque, insisto, toda su religión está basada en un relato histórico. Pensemos, por ejemplo, en lo que ya hemos visto de Egipto. Es decir, cuando hablamos de Egipto y hablamos de Isis y Ra, que es el sol y que viaja por la bóveda celeste, y que Isis moldea una serpiente y que la serpiente muerde a Ra, todo eso que ya vimos, nos queda claro que es un relato simbólico mitológico. ¿Verdad? No pensamos que realmente Isis moldeó una serpiente que mordió a Ra. Si hablamos de mitología griega, nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando nos hablan de Zeus, que se convierte en lluvia dorada para caer y poder preñar al tal dios, tenemos claro que no es cierto, que no hay un Zeus que se convirtió en lluvia, lo tenemos claro. Y así con la mitología que sea que estemos hablando, si hablamos de la mitología nórdica, tenemos claro que no hay un Thor con un martillo, pero lo tenemos claro precisamente por el carácter tan abiertamente mitológico del relato. Al ser un relato que involucra a dioses, semidioses, seres fantásticos, animales que piensan y hablan,
Te queda claro, esto no es historia, esto es un relato simbólico. La situación es distinguir entre mitología y relato simbólico. Yo, por ejemplo, ahorita me peleo mucho todos los lunes precisamente porque me metí a estudiar una maestría en estudios judaicos y es un dolor de cabeza, justo tuve clase hoy en la mañana, porque claro, todos los maestros son judíos, casi todos los alumnos son judíos y todos parten de la base de que todo lo que está en la Biblia pasó. Me acuerdo que en la primera clase hablábamos mucho de qué es la Biblia y justo yo decía, es una mitología sagrada, es un relato simbólico acerca de lo divino. A todo mundo le gustó lo de relato simbólico acerca de lo divino, a nadie le gustó lo de mitología. Porque justo el planteamiento del judaísmo, que es el mismo planteamiento del cristianismo, es la Biblia no es mitología. Lo que hacen los griegos es mitología, lo que hacen los egipcios es mitología, lo que hace Mesopotamia es mitología, la Biblia no es mitología, la Biblia es una revelación de Dios. Y dices, bueno, a ver, sí, pero aquí tenemos un concepto muy peyorativo de la palabra mitología. Es decir, algo que yo les digo a ustedes constantemente, no hay que entender de manera peyorativa mitología. Mitología es un relato, o sea, es un conjunto de mitos. Lo que hace es que hoy en día tenemos esta relación de ideas, ¿no? De mito igual a mentira. Entonces, una mitología, pues, te parece un montón de mentiras o de fantasías, pues, ¿no? Es decir, parece que estamos rebajando la mitología. Para mí es bien importante entender a profundidad qué es una mitología. Una mitología no es un montón de relatos fantasiosos, mucho menos un montón de mentiras. Una mitología es precisamente eso, un relato simbólico que trata de explicarte las verdades más profundas acerca de lo divino. Entonces, justo como lo que está tratando de explicarte el relato son las verdades más profundas acerca de lo divino, lo tiene que hacer a través de mitologías. ¿Por qué? Porque lo divino no es comprensible, no racionalmente. Por eso no hacemos un libro de filosofía para explicarte a Dios. No vas a llegar a Dios a través de un razonamiento, porque Dios no es algo que se pueda razonar, porque la razón depende de la experiencia y a Dios no lo has experimentado, porque lo que tú experimentas es el mundo hecho de materia, espacio y tiempo, cuando Dios, siempre lo hemos dicho, va más allá de todas estas dimensiones, ¿no? Entonces, como a Dios no lo puedes entender de manera racional, los grandes profetas que han intuido a Dios, cuando te lo quieren comunicar, te lo comunican de manera simbólica. Lo hemos comentado en cualquier cantidad de cursos, ¿no? Como por eso la mitología sagrada siempre está hecha con parábolas, con cuentos, con poesías, hasta con acertijos, ¿no? Jesús habla en parábolas, Buda habla en parábolas, porque la verdad que quieren que tú captes, ¿cómo les diré? No es algo que puedas simplemente aprender y memorizar. Ah, ya sé lo que es Dios. No, es una experiencia individual, mística, y lo que hacen los grandes maestros como Jesús y el Buda, como Moisés, sea lo que sea que haya detrás del símbolo mitológico de Moisés, es tratar de que tú tengas esta comprensión de lo divino, ¿sí? Entonces, una mitología es eso, un montón de relatos simbólicos que pretenden que tú te acerques a Dios. Insisto, lo entendemos fácil con los griegos. Sabemos muy bien que la Ilíada y la Odisea no pasaron porque no hay, ¿cómo se llama? Ay, el gigante de un solo ojo, se me fue el nombre, bueno, ya saben. Cíclopes. Porque no hay cíclopes, porque no hay sirenas. Entonces, tenemos claro que la Ilíada y la Odisea no son un texto histórico. Sin embargo, es curioso, tampoco tenemos claro que la Ilíada y la Odisea son el texto sagrado de los griegos, que es un texto profundamente religioso. Y que la Ilíada y la Odisea, a través de relatos simbólicos, fantasiosos, te cuenta todo el tema de Dios y todo el viaje del héroe, todo el viaje del alma humana por el mundo y demás. Te lo cuenta maravillosamente. Insisto, es fácil entender que es mitología porque los seres que aparecen ahí son obviamente ficticios. Con los egipcios lo mismo. Como la escritura judía utiliza puras figuras antropomórficas, o sea, seres humanos, hombres y mujeres, es fácil caer en el engaño. Es decir, como estás hablando de puros seres humanos, yo asumo que esto es historia. En lugar de entender, a ver, no.
esta mitología hebrea no está usando seres fantasiosos, está usando seres humanos, pero sigue siendo mitología. Los seres humanos no viven 900 años y estos seres humanos son arquetipos, juegan un papel en una narrativa para que tú entiendas algo más profundo. Por ejemplo, la mitad de la clase de hoy, llega un momento en que yo, la verdad, ya no escucho, ya nada más escucho, porque de pronto llevábamos 45 minutos discutiendo de si la hermana de Raquel se casó o no se casó y con quién, pero entonces se casó con este y cuántos hijos tú, y se concentran en el hola de la Biblia, ¿no? Entonces, a ver, no, ¿quién se casó con quién? Pero con quién tuvo el hijo y de quién era y quién era el primogénito. Y a ver, oigan, a ver, esto es lo menos importante, saber cuál fue el primogénito entre dos hijos que no existieron, no tiene sentido. Lo importante es entender qué demonios me quieres decir con este relato, ¿no? ¿Qué significado más profundo hay en este relato? Si tú te concentras en lo histórico, nunca vas a ver el significado profundo. Si tú tomas la Biblia como un libro de historia, te pierdes del 90% de su sabiduría. Pero bueno, el tema es que lo toman como texto histórico. ¿Qué pasa un poco lo mismo? Claro, es la misma herencia. Pasa lo mismo con el cristianismo, que retoma toda la escritura judía. ¿Y qué le complementa el cristianismo a la Biblia judía? Los evangelios. ¿Qué tienen los evangelios en común con la Torá judía? Lo mismo, que no son mitologías en el sentido de que no hay seres fantasiosos en el relato. Es Jesús con sus discípulos. O sea, es un entorno real, histórico, con un contexto histórico, con seres humanos, si no reales, por lo menos realistas, pues. Y entonces los cristianos acaban cayendo en el mismo error de pensar que lo importante es que los hechos históricos ahí narrados hayan ocurrido. Y por eso de pronto llegamos a cosas como, a ver, dogmas católicos que te dicen, la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Dices, de verdad, o sea, de verdad lo más relevante es las membranas de la Virgen. O sea, a ver, me estás hablando de Dios y lo más importante para ti es si la Virgen conservó su virginidad después del parto. No tiene sentido. Pero si lo tomas como relato histórico, pues tienes que concentrarte en que sí. Entonces tienes que asumir que en algún momento bajaron ángeles del cielo y tomaron a María y la durmieron y la subieron al cielo. Y claro, la mayor parte de los que creen esta tradición se aferran a pensar que esto es real de manera literal, en lugar de entender que es un símbolo. Entonces, no sé si se entiende esta diferencia, ¿no? Que es perfectamente claro que la mitología griega o nórdica o egipcia es mitología y es simbólica porque usa seres sobrenaturales. Y que en cambio la mitología bíblica, hebrea, cristiana, no parece mitología porque usa seres humanos realistas. Pero no por eso deja de tener un carácter simbólico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que acabamos de celebrar la Pascua, es un tema fascinante la Pascua, porque judíos y cristianos celebran cosas diferentes en Pascua, ¿no? En el cristianismo es la llamada Pascua de Resurrección. Lo que celebras en la Pascua es que Jesús resucitó. Ahora, ojo. Por un lado celebras eso, Jesús resucitó. Por otro lado, es recordar que una vez que Jesús resucita, aparentemente no es el mismo. Es decir, en el sentido de que los apóstoles no lo reconocen. Porque aparentemente nos estamos encontrando ya con un Jesús de luz. Entonces, es un Jesús que después de la muerte, o sea, ha muerto, ha derrotado a la muerte y ha resucitado. Si Jesús derrota a la muerte y resucita, básicamente significa que Jesús ha trascendido el mundo de la materia. ¿En qué sentido? Algo que comentamos seguido cuando hablamos del Buda, sobre todo. La condición del mundo es la impermanencia. En el mundo todo cambia, todo se transforma, nada permanece. ¿Por qué? Porque en el mundo todo está hecho de materia. Y la condición fundamental de la materia es que se disgrega, es decir, todo ser que esté hecho de materia muere. Y el tema importante de Jesús no es que murió. De pronto es bien importante recordar que la fiesta más importante de todas las religiones cristianas es la Pascua de Resurrección, que de pronto se confunden mucho. Hay muchísima gente que piensa que la fiesta más importante del cristianismo en cualquier vertiente es la Navidad.
y no lo es. Es la más popular, es la más comercial, es la que más promovió Roma, si ustedes quieren, pero lo más importante para el cristiano no es que Jesús nació. Lo más importante para el cristiano no es que Jesús murió. Lo más importante para el cristiano es que Jesús resucitó. Y resucitó, resucitar no es lo mismo que revivir. Ejemplo, muy fácil. Lázaro no resucita, Lázaro revive. ¿A qué voy? Lázaro muere y ya, se acabó su historia. Lázaro está muerto. Lázaro, que está muerto, no tiene cómo volver a la vida por él mismo. No hay forma. Es Jesús, con el poder que tiene Jesús, el que llega y le dice a Lázaro, levántate y anda. Vuelvo a lo mismo, es irrelevante si esto pasó o no de forma histórica. Yo particularmente pienso que es simbólico. Pero la situación es esta. Lázaro vuelve a la vida. Pero ¿a qué? Lázaro vuelve a la vida, pero sigue siendo un ser humano de carne y hueso. ¿Qué significa esto? Que eventualmente Lázaro volvió a morir. Porque todos los que somos de materia vamos a morir. Entonces Lázaro volvió a la vida. Eso nada más es para que tú veas la gloria y el poder de Jesús. Pero Lázaro eventualmente volverá a enfermar y volverá a morir porque es un ser humano. Jesús muere, según la tradición, desciende al inframundo, derrota a la muerte, resucita. Derrotar a la muerte. ¿Qué significa eso? Todo lo que está hecho de materia morirá. Si Jesús derrota a la muerte, el Jesús que resucita no es material. Tampoco es energético, como diría algún New Age, es espíritu. El espíritu es eterno, es inmortal. Entonces, es decir, Jesús resucita, la etimología es muy bonita, resucitare, volver a suceder. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está volviendo a suceder. El ser humano que nació y que es de carne y hueso, ese murió y murió para siempre. Pero la otra cosa que hay en Jesús, sea lo que sea, vamos a decir su divinidad, el espíritu, ese vive por siempre. Entonces es un Jesús que se ha liberado de la materia, ha trascendido la muerte, ha resucitado y ahora es un ser de luz. Es decir, Lázaro revivió y eventualmente volvió a morir. Jesús resucitó, punto. A partir de entonces habría que asumir Jesús es eterno. Es decir, no solamente no estás conmemorando que Jesús murió, lo que estás conmemorando es que resucitó. Y lo que en realidad estás conmemorando es que dado que resucitó, Jesús existe aquí y ahora. Eso es lo más, incluso, ¿no? Cuando de pronto me preguntan mucho sobre la historicidad de Jesús, ¿no? Si es demostrable históricamente que Jesús existió, yo digo que no. Es decir, hay el historiador Flavio Josefo que lo menciona vagamente, no creo que cuente como prueba. Claro, más de 50 evangelios, es decir, textos que hablan de un tal Jesús, aunque te hablen de personajes muy diferentes, te dejan claro que algo sí pasó, desde luego, ¿no? Pero al final es como decir, a ver, cuando me preguntan, ¿entonces Jesús existió o no? Digo, es que eso es irrelevante. Dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser irrelevante si Jesús existió o no? Digo, claro, es irrelevante. Lo que importa es que existe. Si no se entiende la diferencia, no importa si Jesús existió en el pasado. Lo que importa es que Jesús existe ahora. Y Jesús puede existir ahora porque trascendió la muerte. Es decir, trascendió el mundo de la materia y es un ser que es espíritu. Y por eso es uno con Dios, porque es espíritu. ¿Qué es lo que cada cristiano cree en teoría hasta hoy? Somos uno, todos somos uno en el espíritu. Pero bueno, todo este choro para entender que la Pascua cristiana es la Pascua de resurrección. Se conmemora que Jesús derrotó a la muerte, trascendió la materia y es uno en Dios en espíritu. No tiene nada que ver con la Pascua hebrea. Bueno, la relación con la Pascua hebrea, no hay que olvidarla nunca, es que Jesús es judío y tiene discípulos judíos. Jesús viajó a Jerusalén para celebrar la cena de Pascua. La última cena es la cena de Pascua de Jesús.
Entonces Jesús está yendo a Jerusalén, como judío que es, a celebrar la Pascua judía. ¿Qué es la Pascua judía? Y ese también vaya que lo debatimos hoy en clase. Porque la tradición judía es muy clara. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué se conmemora en Pascua? Desde siempre, según los judíos, lo que se conmemora es que el pueblo hebreo, que estaba prisionero en Egipto, salió de Egipto, fue liberado. Dios libera al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto a través de Moisés, el enfrentamiento con el faraón, las 10 plagas, toda esta historia que conocemos porque todos hemos visto las películas de Charlton Heston y algunos hasta lo han leído en la Biblia. Entonces esta idea de Dios que finalmente atiende la súplica del pueblo hebreo, se le revela al profeta Moisés, y entonces Moisés libera a los egipcios, a los judíos de la esclavitud en Egipto. Entonces, eso se celebra en la Pascua judía, según la tradición judía, que el pueblo hebreo que estaba esclavo en Egipto fue liberado por Dios, bueno, por intervención divina. Está bonito, por supuesto, sin embargo, si lo dejas así, pues al final están conmemorando un acontecimiento histórico, que lo más seguro es que no ocurrió nunca. Porque además, si uno sigue la historia de Egipto, el éxodo no existe. Desde luego las 10 plagas, pues menos, ¿no? Moisés, jamás en la vida. Esta idea muy tradicional de que el faraón de tiempos de Moisés es Ramsés II, es pura tradición, no tiene tampoco ningún sentido. Hay 300 años de diferencia entre la época del éxodo y Ramsés II. O sea, como acontecimiento histórico, no tiene el menor fundamento. Sin embargo, los judíos lo conmemoran todos los años. Ahora, dado que la Biblia es un texto sagrado, por lo tanto espiritual, o sea, religioso, espiritual, místico, que te habla de la divinidad, ¿qué otra posibilidad tenemos sobre la Pascua? ¿No? Irnos a lo simbólico. Por ejemplo, en la clase de hoy estábamos viendo el Éxodo, precisamente. Es terrible porque por un lado es, a ver, este es el pueblo consentido de Dios, el pueblo elegido de Dios, pero resulta que llevan 400 años de esclavitud en Egipto. Órale. Y que entonces Dios le dice a Moisés, finalmente he escuchado sus ruegos y ahora ya los voy a sacar. Y dices, ¿en serio? ¿400 años te tuvimos que rogar para que nos sacaras? ¿Qué te explican todos los judíos de esto? Bueno, es que Dios va a sacar a los judíos de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida. El problema es que la tierra prometida, Canaán, ¿no? Acá, pues ya está habitada, ¿no? O sea, aquí hay pueblos, particularmente los amorreos. Y entonces me encanta esta explicación que es, Dios no ha sacado a los judíos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida porque todavía no es tiempo de que maten a los amorreos. Y dices, a ver, ¿cómo que todavía no es tiempo? Entonces lo que Dios explica en el Éxodo es no, es que los pecados de los amorreos todavía no son tan terribles como para que mueran. Entonces, cuando sus pecados lo merezcan, entonces van a llegar ustedes a matarlos para sacarlos de la tierra. Y dices, ¿en serio? O sea, ya hay que asumir que este Dios esquizofrénico y psicópata es la base de una religión. Es una cosa muy rara. La otra explicación que nos daban es, bueno, Dios permitió que los judíos sufrieran durante 400 años la opresión y el abuso para que ellos comprendieran lo terrible que es la opresión y el abuso y ellos no le hicieran eso a nadie. A lo cual solo pude comentar, bueno, pues entonces no entendieron, porque sí oprimen y se abusan de otros, ¿no? Pero dado que es un texto simbólico, en un texto de historia, mi interpretación de la Pascua es muy simple. Pascua significa, según cómo lo interpretes, hay quien lo traduce como paso, de hecho en inglés, ¿no? El Passover, el tránsito, el paso, o directamente Pesaj, ¿no? La Pascua. Pesaj significa salto. Entonces, es la fiesta del salto o la fiesta del tránsito. ¿Del tránsito a qué? ¿O del salto a dónde? Yo digo, bueno, el principal salto de fe. Pasar de la esclavitud.
ya que lo que conmemoras es que salimos de la esclavitud a la libertad, digo yo, claro, de la esclavitud de la oscuridad a la libertad de la luz, de la oscuridad de la materia a la libertad del espíritu, de la oscuridad del mundo a la libertad de Dios. Es un salto espiritual, es un paso espiritual, es una trascendencia. Y entonces resulta que la Pascua hebrea y la Pascua cristiana sí se tratan de lo mismo. Porque sea que hables de todo un pueblo, como en los hebreos, o una sola persona, Jesús, lo que estás hablando es de dejar el mundo de la materia por el mundo del espíritu. Algo que platicamos mucho ustedes y yo en todas las clases, ¿no? Que según todas las tradiciones místicas, desde luego el hinduismo, el budismo, el mazdeísmo, el mundo es una ilusión, el mundo no existe, el mundo es un sueño. Entonces justo el Passover, el paso, el salto es salir del sueño, salir del mundo, salir, por eso es salir de la materia, salir de la oscuridad y trascender a la luz. Que además es muy importante también ubicar por entonces por qué se celebra en la fecha que se celebra, porque además resulta que los egipcios o los mesopotámicos también celebraban la Pascua. O sea, la Pascua no es una fiesta de origen judío, es una fiesta de origen agrícola. Constantemente hemos hablado de que los primeros ciclos religiosos de todos los pueblos tienen que ver con la agricultura, tienen que ver principalmente con los equinoccios y los solsticios, porque una vez que hay agricultura, todo el ciclo del que depende la existencia y subsistencia humana es el ciclo solar y lunar, porque de ese depende la agricultura. Y que de manera muy específica tenemos el solsticio de invierno, que es la noche más larga después de la cual sale el sol, que es el sol naciente, el sol triunfante, que incluso después de la noche más larga ha derrotado a la oscuridad y vuelve a nacer. Es el día más corto del año, después de la noche más larga. Pero el tema es que ahí empieza el ciclo del sol. A partir del solsticio de invierno, cada día, los días son más cortos que la noche, pero cada día es un minuto más largo que el anterior, hasta llegar al equinoccio de primavera, equidad de la noche, lo que significa equinoccio, día y noche son iguales, ¿no? Entonces, el otoño y el invierno son consideradas, claro, las estaciones frías, las estaciones de oscuridad. La primavera, 21 de marzo, es el regreso de la luz. Regresas a las estaciones de luz. Para un pueblo agrícola, fundamental, porque la primavera, para todo pueblo agrícola, es decir, para todo pueblo, significa el inicio de un nuevo ciclo agrícola y el símbolo de que vas a poder volver a sembrar. Ahora, para sembrar la tierra, no te basta con que sea primavera. Tú el 21 de marzo no puedes sembrar nada. El 21 de marzo empieza la temporada de sol, la temporada de luz. El sol empieza a fertilizar la tierra. El sol empieza a darle su energía a la tierra, pero tienes que esperar un poco más para que la tierra ya esté lista para recibir tu semilla. Eso es la Pascua. La Pascua es la fiesta de la fertilidad. Ese es el origen de la Pascua antes de judíos y cristianos. Es la gran fiesta de la fertilidad. Y por eso eventualmente, aunque no tenga mucho sentido, bueno, no tiene sentido hoy en día porque hay un conejo que reparte huevos, ¿no? Pero eso es ya una cosa del siglo XIX. Pero tanto el conejo como los huevos son símbolos de fertilidad, porque eso es la Pascua. Está celebrando que el ciclo ha vuelto a empezar, que el sol ya ha fertilizado a la tierra y que la tierra está lista para recibir la semilla del hombre y entregarle su fruto. Eso es la Pascua. Entonces se celebra desde tiempos inmemoriales y evidentemente la celebran todos los pueblos que siembran, la celebran los egipcios, la celebran los hebreos, la celebran los persas, de donde los hebreos van a tomar muchas ideas y demás. Y claro, cada pueblo lo que hace con esta Pascua es darle diferente significado. Pero, o sea, yo digo, está muy bien si tú conmemoras que el pueblo que era esclavo en Egipto fue liberado, aunque no haya ningún acontecimiento histórico parecido a eso. Siento que dado que es una religión y un texto sagrado, pues es mucho más bonito celebrar que trasciendes el mundo, trasciendes la materia, trasciendes la oscuridad y encuentras a Dios, a la luz y al Espíritu. Y que eso es finalmente la Pascua.
Porque si seguimos en las festividades hebreas, por ejemplo, llegamos a otra de sus fiestas, ¿no? El Hanukkah. Y me encanta porque Hanukkah es conocida como la fiesta de las luces. Es cuando prenden la menorá y ponen todas las velas y demás, ¿no? La fiesta de las luces. Qué bonito. ¿Qué celebras en Hanukkah? Y se vuelven al relato histórico. En Hanukkah conmemoramos cuando los macabeos se unieron y derrotaron a los griegos. Y dices, bueno, sí, eso sí pasó. Ese acontecimiento histórico sí está claro. Y sin embargo o sea, de verdad, o sea, es religión, es Dios, es misticismo y estás celebrando que le rompiste la madre a un ejército. Dicen, bueno, no. El tema es que el ejército griego superaba 10-1 al ejército hebreo, que era imposible derrotarlo, pero que Judas Macabeos dijo, pues sí, pero Dios nos va a hacer el milagro, nos va a ayudar, pero necesita que nosotros pongamos de nuestra parte, entonces vamos a atacar a los griegos. Y entonces, premiando nuestra fe, Dios nos hizo ganarle a los griegos. Y dices, ok, pero entonces no estás conmemorando que un ejército hebreo derrotó a los griegos. Estás conmemorando que Dios premió tu fe con un milagro. ¿Qué es más bonito conmemorar en una tradición mística? ¿Que un ejército le rompió la madre a otro? ¿O que Dios premia tu fe con milagros? Y por eso es la fiesta de las luces. Es la luz de Dios, es la luz del milagro, es la luz de la fe. Lo demás es símbolo, aunque en este caso haya pasado. No es el tema de teníamos todo para perder. Y llega Judas Macabeo y dice, no tenemos todo para perder. Todo indica que tenemos todo para perder, pero tenemos a Dios. Y claro, los que dicen, bueno, si tenemos a Dios, pues que Dios simplemente derrote a los griegos por nosotros. Y les dice Judas Macabeo, no funciona así. Dios está de nuestro lado. Dios nos va a hacer el milagro. Dios va a actuar de nuestro lado. Pero nosotros, el salto de fe no lo puede dar Dios. El salto de fe lo tienes que dar tú. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que tenemos fe en que Dios nos va a dar la victoria? Iniciando la batalla. Y claro, iniciamos la batalla y Dios nos da la victoria. Entonces, lo que celebras son los milagros. Y lo que celebras es eso. Si tú tienes fe, el milagro se concede. Pero tú tienes que poner tu parte. Y tu parte es tener fe y demostrar esa fe. Es curioso, el curso de milagros, que al final es mitología y símbolos cristianos para contarte unas cosas que más bien parecen hindús. En el curso de milagros, Jesús te dice, el Espíritu Santo siempre, siempre te va a ayudar, siempre te va a purificar, siempre va a limpiar tu mente y siempre te va a hacer el milagro. Y dices, órale, qué buena onda. Entonces yo no tengo que hacer nada. Y decir, sí, tú tienes que dar el salto de fe. Ahí es donde vale madre, ¿no? Tú tienes que dar el salto de fe. Es lo único que te pide Dios es a su espíritu ahí de estar. Te va a arreglar todo. Pero el paso inicial lo tienes que dar tú. Pero dice, ojo, es todo lo que tienes que hacer. Tienes que poner la buena voluntad de decir, yo creo. Da el salto. Una vez que des el salto, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y ahí es donde todos caemos, ¿no? Porque es donde, híjole, o sea, yo sí doy el salto, nada más que Dios, mira, en cuanto Dios me dio una pruebita chiquita, yo doy el salto. Y dices, no, si Dios te da una prueba, el salto ya no es de fe. No, es que mira, una pruebita así chiquita que me dé Dios y yo salto. Y dices, no, tú salta y Dios te va a dar todas las pruebas. Pero tú tienes que saltar. Y pues ahí nos detenemos 99 de cada 100 veces. Donde, no, o sea, sí creo, pero no, man, está muy alto, no voy a saltar desde aquí. Pues justo, ¿qué pasa con Judas Macabeo? Sí creo. Oye, nos superan 10-1. A ver, si nosotros lo superáramos 10-1, no sería fe. Bueno, no en Dios, sino en nuestra superioridad numérica. Esto es fe porque tenemos todas las de perder. Pero yo asumo que Dios nos va a apoyar. Entonces, más allá de que este evento histórico es mucho más claro que el Éxodo, pues creo que lo que se celebra son los milagros, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la confusión cuando el relato sagrado está basado, cuando esta mitología está basada en seres humanos, que al ser, si no reales, por lo menos realistas, te confunden mucho. Entonces te quedas con un relato histórico y te acaba pareciendo más importante quién engendró a quién, que engendró a quién, que engendró a quién, que engendró a quién, que
que entender la profundidad sagrada del relato, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuenta el relato bíblico en la segunda parte del Génesis antes de llegar al Éxodo? Esta parte que más o menos todos conocemos. Ubiquémonos en torno a esta ciudad que vemos aquí, la ciudad de Ur. Esta es fundamental porque el personaje con el que empieza toda la historia del pueblo hebreo es Abraham, ¿ok? Difícil ubicar a Abraham. Tendríamos que ubicarlo si quisiéramos seguir con esta idea de que hay historia detrás, en torno al 2500 antes de nuestra era, tal vez. ¿Qué te cuenta la Biblia de Abraham? Muy poco, pero te dice, Abraham nació en Ur de los Caldeos. Está clarísimo que Abraham nació aquí. Es decir, Abraham nació en Mesopotamia, en Sumeria, ¿sí? 2000 y tantos antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente, a ver, ubiquemos, Abraham no es judío, todavía ni siquiera existe el término. Ni siquiera podríamos decir que es hebreo, porque tampoco existe el término. Abraham es un sumerio. El tema es que según la tradición bíblica, Dios, un Dios entonces desconocido para Abraham, le habla. Entonces Dios le habla a Abraham, que vive en Ur de los Caldeos. Y lo que le dice Dios a Abraham, la revelación es: yo soy Dios, el único Dios, el Dios de Adán, el Dios de Noé. Muy bien. ¿Y qué quieres de mí? Y lo que pide Dios siempre pide lo mismo, un salto de fe. O sea, si das el salto de fe, no te preocupes, que no te va a pasar nada. Porque lo que le dice a Adán es: deja tu tierra, deja tu riqueza, deja tus cosas, déjalo todo y ve a buscar la tierra que yo te prometo. Entonces aquí ya entra el concepto fundamental del judaísmo, la tierra prometida. Y otra vez, cuando nos quedamos en la interpretación histórica, es complicadísimo, porque tú puedes entender la tierra prometida como un lugar en tu corazón, como un viaje interior, como llegar finalmente al paraíso, ahí a donde está Dios en ti, o puedes pensar que la tierra prometida es este cachito de tierra. Puedes dedicar toda tu vida a tratar de viajar al interior y en una de esas encuentras a Dios, o puedes dedicar toda tu vida y toda la historia a matarte por este pedacito de tierra y pensar que eso es religioso. Porque claro, es que esta es la tierra prometida que me ofreció Dios. Es, no, la tierra que te ofreció Dios está dentro de ti. Es como cuando Jesús habla del reino. Se refiere exactamente a lo mismo. Por eso el tema de pues, mi reino no es de este mundo, no, justo no. Justo no tiene nada que ver con este mundo. No significa que tengas que renunciar a las riquezas, porque ojo, la pobreza también es de este mundo. Cuando Jesús te dice mi reino no es de este mundo, es saber, va más allá de cualquier dualidad, más allá de riqueza, pobreza, más allá de materia, energía. No tiene nada que ver con este mundo. En el cristianismo creo que es más claro, aunque algunos piensan que Jesús habla de un reino que va a llegar, es decir, que aquí en esta tierra llegará Dios con sus ángeles, instaurará algo. La otra es entender, no, el reino es lo que Dios realmente creó para ti. O sea, el reino es la creación perfecta de Dios, no este mundo tan deficiente que ves. Yo creo que con la tierra prometida es lo mismo. Pero bueno, entonces Dios le dice a Abraham en Ur de los Caldeos, déjalo todo y ve a la tierra que yo te ofrezco, la tierra de Canaán. O sea, básicamente le está diciendo, deja todo esto y vente para acá. Si me sigues, si me haces caso y tienes fe, te haré el padre de una gran nación. O sea, hay un pacto con Dios. Serás el padre de una gran nación a través de tu descendencia. Y pues ahí va Abraham y lo deja todo y va a la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, Dios sigue hablando con Abraham, por supuesto, y la promesa se mantiene, serás el padre de una gran nación a través de tu descendencia. El tema es que Abraham tiene 100 y tantos años y su esposa Sara también, dentro de estos temas bíblicos que la gente vive siglos, pero lo que dejan claro es, Adán es viejo, difícilmente podrá procrear, y además todo indica que su esposa Sara es estéril. Y así
se lo comunica Abraham a Dios. Oye, pues, o sea, sí, pero, exacto, o sea, yo soy viejo, mi esposa es estéril, ¿no? Claro, ¿qué le pide Dios? Ten fe. Pero claro, pasa el tiempo y Abraham no tiene hijos. Lo que sí tiene es buena vida y fortuna. Si uno lee la historia de Abraham en la Biblia, es claro, Abraham es rico. Abraham tiene todo tipo de ganado, tiene tierras, tiene producción agrícola, tiene esclavos. O sea, Abraham vive en la opulencia, que al final es parte del pacto. Es Dios te dice, tú sígueme y nunca te faltará nada. Claro, con símbolos de cosas materiales, la Biblia te deja claro, Abraham sigue a Dios y a Abraham no le falta nada. Abraham es un gran patriarca. Y Abraham, ya establecido acá con su esposa Sara, es aparentemente un comerciante. La Biblia te describe a Abraham viajando a Egipto y teniendo intercambios comerciales en Egipto y demás, ¿no? Y un buen día Sara, la esposa de Abraham, le dice, oye, yo en serio no me voy a embarazar, esto no va a pasar nunca. Entonces, para que se cumpla la promesa que te hizo Dios, ¿por qué no procreas un hijo con mi sirvienta, con Agar? Dice, ella es joven, es fértil, seguro te va a dar un hijo. Entonces, Abraham, muy acomedido, pues decide, ¿no? Procrear con Agar. Y efectivamente, Agar se embaraza y Abraham tiene un hijo llamado Ismael. Una vez que Agar tiene a Ismael, pues ahora es la madre, pasó de ser la esclava de Sara a ser la madre del primogénito de Abraham, ¿no? La madre del primogénito del patriarca. Entonces cuentan que Agar pues está toda empoderada y obviamente Sara toda celosa. Y que eventualmente ocurre aquel milagro del que Dios habló y Sara está embarazada. Y entonces, pues ahora hay un conflicto. Sara tiene un hijo llamado Isaac. Y ahora Sara está muy celosa de Agar y del hijo de Agar, de Ismael. Y entonces Sara le pide a Abraham que expulse a Ismael y a Agar de Canaán. Cuenta la Biblia, ya te cuenta poco, el Corán es el que retoma la tradición aquí, pero te cuenta la Biblia que efectivamente Abraham expulsa a Agar y a su hijo Ismael, y lo que hacen ellos es tomar rumbo hacia el sur. Y la Biblia ya no se ocupa de ellos. La última vez que se ocupa de ellos es bien interesante porque el ángel del Señor, que hay que ubicar que es Gibril, Gabriel, se aparece ante Agar y le dice, no tengas miedo. Cuando Agar está a punto de morir con su hijo en el desierto, Gabriel le dice, no tengas miedo, porque la promesa de Dios también se va a cumplir en tu hijo. Es decir, Dios lo que le prometió a Abraham es, serás el padre de una gran nación a través de tu descendencia. Ismael es descendencia de Abraham. Entonces no te preocupes, la promesa de Dios también se va a cumplir en ti. Y aparentemente Agar pues tiene fe, pero la Biblia ya no te cuenta de ellos. Donde se retoma la historia de ellos, mucho más adelante otro tema, pero hay que contarlo aquí tantito, es en el Corán, es decir, en el libro de los musulmanes, donde te dicen, claro, y Agar llegó con su hijo Ismael a la ciudad de la Meca. Y es el padre de los árabes y por lo tanto de los musulmanes, y es el hombre en el que recae la promesa de Dios, de una gran nación a través de la descendencia. Luego también te va a decir la tradición coránica que tiempo después el mismísimo Abraham viajó a la Meca a ver a su hijo y construyeron juntos un templo a Dios, que es el templo de la Kaaba al que hoy van a rezar los musulmanes, ¿no? Así las cosas. Pero bueno, la situación es, mientras acá tiene a Isaac, Abraham está muy contento con Isaac, y un buen día se aparece el ángel del Señor, hay que asumir que es Gabriel siempre, que es el mensajero, y le dice a Abraham, toma a tu hijo, llévalo al monte y sacrifícalo a Dios. Que me diría, oye, pero, o sea, chale, ¿no? O sea, ya expulsé al otro porque tuve a este, es mi único hijo, Dios me prometió un hijo para tener descendencia, ahora Dios quiero que lo mate, ¿cómo voy a tener descendencia si lo mato? Sin embargo, Abraham no cuestiona nada. Ese es el símbolo importante. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo y ofrécemelo en sacrificio. ¿Qué hace Abraham?
toma a su hijo y le dice, vámonos al monte a hacer un sacrificio. Es decir, es el símbolo importantísimo de Abraham. No duda, no cuestiona, no rebate, no negocia con Dios. No hay una incomprensión, oye Dios, nada. O sea, yo tengo toda mi fe depositada en este hijo, es lo obvio, pero llega Dios y me dice, ve al monte y ofrécelo en el sacrificio, y ya, vamos. Si Dios lo dice, yo lo hago. Se acabó la historia, confío. Es otra vez, si lo asumes como historia, dices, sí, pero es que Dios está un poco neurótico y psicópata, y Abraham también. Dices, sí, pero es un símbolo, no pasó en la vida real. Porque parte de este relato muy importante, Abraham toma a su hijo Isaac, que tiene 13 años, tampoco es un niño enclenque y débil, y Abraham hay que asumir que es un hombre viejo y débil, ¿no? Y toma a su hijo y lo lleva al monte. Y en el camino, Isaac le pregunta a su padre, oye, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Porque Abraham le dice, vamos al monte a hacer un sacrificio, ¿no? Le pregunta a Isaac, oye, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y lo que le contesta Abraham es, no te preocupes, Dios lo proveerá. Y ya que llegan a la cima del monte, Abraham amarra a su hijo y lo recarga en una piedra para sacrificarlo. La parte que la Biblia no te cuenta, pero creo que es obvia, es que Isaac tampoco se opone. O sea, a lo que voy es que un joven de 13 años tiene todo para oponerse, ¿no? Isaac tampoco se opone. Es decir, es una cuestión mutua, ¿no? Y que finalmente, cuando está a punto de dar el golpe fatal y sacrificarlo, se aparece el ángel le detiene la mano y le dice, has probado tu fe, Dios te va a colmar de bendiciones y beneficios. Entonces, claro, si lo asumimos como historia, Dios es un neurótico. Si lo asumimos como símbolo, claro, es un símbolo tan fuerte como estar dispuesto a matar a tu hijo, porque, a ver, es que así de fuerte tiene que ser tu fe. Dios no te va a pedir que mates a tu hijo, ¿no? Es un símbolo. Pero el tema es, has demostrado tal fe, pues que esa fe solo te puede dar cosas buenas. Y no es, como tienes fe, este Dios caprichoso te va a conceder cosas. No, es, cuando tienes fe, los milagros no te los concede Dios. Bueno, sabes, sí, todo viene de Dios, pero no es que Dios diga, como tuviste fe y soy caprichoso, ahí te ve el milagro. No, cuando tienes fe, el milagro te lo concedes tú mismo. El milagro te lo concede tu propia fe. Como cuando Jesús cura y le dicen, me curaste, y dice, no, tu fe te ha curado, no fui yo, fue tu fe. O sea, lo que te curó es que tú crees que te puedo curar. Dicho de otra forma, que ya sería meternos en metafísica, la mente humana puede crear lo que sea. Hay una sola cosa que la mente humana no puede hacer, y es cualquier cosa que tú creas que no puedes hacer. Ese es el tema de la fe. Si tú crees que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Por eso es un salto. Por eso es un salto al vacío, ¿no? Pero bueno. Total que entonces, siguiendo la tradición bíblica, pues obviamente Isaac vive, crece, prospera, ¿no? Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob tiene 12 hijos, que son el origen de las 12 tribus de Israel. Esta historia, según yo, la conocemos, detalles más, detalles menos, ¿no? Entre los 10 mandamientos y José el Soñador, pues hay más o menos, nos queda claro un poco, casi todo, ¿no? Jacob tiene 12 hijos con diferentes mujeres, pues, al estilo gran patriarca. El 11º de estos hijos es el famosísimo José, el que interpreta sueños, que es hijo de la esposa favorita de Abraham, y por eso Abraham es al que más quiere, pero por eso sus hermanos lo odian, porque es el favorito de su papi. Y mientras todos los demás trabajan en el campo y en el comercio, José se dedica a orar, a meditar y a estudiar números y a estudiar egipcio. Lo odian todavía más. Luego, para colmo, José interpreta sueños y tiene sueños y se los interpreta a sí mismo, y de pronto llega con sus hermanos con historias como, miren, soñé que estaba el sol, la luna y 11 estrellas, y de pronto una estrella más grande las eclipsó a todas. Y yo creo que la luna y la estrella son nuestros padres, digo, la luna y el sol, las demás estrellas son ustedes, y la estrella grande que los eclipsa a todos soy yo. Entonces yo creo que mi sueño significa que yo soy mejor que ustedes. Y eso es bueno. Ódiame más, ¿no? Diría una americanista.
O luego, sí, soñé que llegábamos todos con nuestra canasta de trigo a presentársela a nuestro padre, pero el trigo de sus canastas se podría y se hacía polvo, mientras que mi trigo crecía y les hacía sombra a ustedes. Yo creo que eso significa que yo les hago sombra a ustedes. Y entonces los hermanos de José toman la única decisión que se podía tomar, que es matarlos. Y deciden matarlo. Pero no se atreven, se lo llevan de paseo, no se atreven a matarlo personalmente y entonces lo avientan a un pozo con la idea de que se muera de hambre y frío en el pozo, pero ven pasar a una caravana de comerciantes y dicen, mejor le sacamos una lana. Lo sacan del pozo y lo venden como esclavo. Regresan con su padre y le dicen, llegó una bestia salvaje, José nos defendió, pero murió. Mientras que José es llevado como esclavo a Egipto. Claro, todo esto, relato mitológico. José es comprado como esclavo en Egipto por un millonario egipcio, por un comerciante, Putifar, que se da cuenta que José es inteligente, que sabe leer y escribir, que sabe pensar, que sabe de pesos y medidas, y si bien lo conserva como esclavo, lo conserva como esclavo en el puesto de administrador de sus negocios. Con lo cual José prospera muchísimo, pero luego la esposa de Putifar quiere con José y lo seduce, y entonces Putifar se encabrona y mete a José a la cárcel, y José se va a pudrir en la cárcel, pero en la cárcel José conoce al copero y al panadero del faraón que están en la cárcel. Y el copero y el panadero del faraón tienen sueños y José se los interpreta. El copero básicamente sueña que cortó tres vides y que hizo vino con ellas y que se lo llevó al faraón y el faraón bebió de su copa. Y le dice José, no, pues padrísimo, tu sueño significa que en 3 días van a venir por ti para liberarte porque el faraón ha descubierto que eres inocente y volverás a su servicio. Pues el copero está feliz. Y el panadero le cuenta, no, a ver, yo soñé que le llevaba 3 panes al faraón en una canasta y en el camino bajaban unos buitres y se lo comían. Y dice, híjole, pues la mala noticia es que en 3 días vienen por ti para matarte porque eres culpable. En 3 días van por el panadero para que lo declaran culpable y también en 3 días van por el copero y se lo llevan de regreso con el faraón. Y más adelante, y José se queda en la cárcel. Y más adelante es cuando el faraón tiene el famosísimo sueño también de que vio 7 vacas gordas pastando afuera del Nilo y de pronto salían 7 vacas flacas, famélicas, esqueléticas y se comían a las gordas y se ponían cada vez más flacas y morían. Y nadie se lo puede interpretar y el copero le dice, pues hay un gran intérprete de sueños ahí en la cárcel, van por José y José le explica su sueño. Y básicamente es, pues mira, tu sueño es una advertencia, Egipto tendrá 7 años de abundancia y plenitud, pero luego tendrán 7 años de sequía total. Pero no te preocupes, el sueño es para que tú te prepares y en 7 años de abundancia que te esperan a partir de ahora, tú debes de administrar perfectamente y guardar la tercera parte de todo para que en los 7 años de sequía no te falte nada. Y según la leyenda, el faraón confía tanto en José por interpretarle el sueño que lo nombra administrador de Egipto. Y básicamente es como si lo nombrara primer ministro. Entonces así es como José pasa de ser esclavo a ser la mano derecha del faraón. Y efectivamente se dedica 7 años a administrar la abundancia y cuando llega la sequía, José se dedica a repartir lo que se ha guardado en la abundancia y Egipto va muy bien. Y estamos en eso cuando los hermanos de José, los otros 11, que siguen viviendo en Canaán, pues también les llega la sequía y van a Egipto a buscar alimento. José los reconoce, los manda a encarcelar, diciendo que ellos no lo reconocen a él, los manda a encarcelar, diciendo que son unos ladrones. Cuento corto, primero les hace la vida de cuadritos, los manda a encarcelar y demás, hasta que José se da cuenta que sus hermanos han cambiado, que ahora son buenas personas, y entonces se revela que es él, y entonces todos son felices, se besan, se abrazan, y entonces José le dice a sus hermanos, regresen a la tierra de Canaán, vayan por nuestro padre y vengan todos ustedes con nuestro padre, con sus esposas, con sus familias,
vengan todos a vivir a Egipto como invitados del faraón. Y así es como la tradición bíblica te explica que el pueblo hebreo llega a Egipto por invitación del faraón. Pero que pasa el tiempo y el pueblo hebreo prospera y se hace cada vez más rico y cada vez más importante hasta que son una terrible amenaza y entonces el faraón decide esclavizarlos. Y a partir de entonces los judíos son esclavos en Egipto y son esclavos por 400 años hasta que en torno al 1500 antes de Cristo tenemos la historia de Moisés, ¿no? Que también es altamente simbólica y escasamente histórica, porque nada de esto está en la historia de Egipto, pero que los esclavos hebreos son muchos, se reproducen cada vez más, y que entonces el faraón toma como medida para frenar la población hebrea, matar al bebé más pequeño de cada familia hebrea. Entonces, bueno, o sea, el faraón es terrible, es cruel, manda matar a los hijos de los hebreos, Egipto está sumido en llanto de hebreos, una familia que deciden salvar a su pequeño hijo que acaba de nacer, lo ponen en una canasta, lo echan a flotar al Nilo y la canasta con el bebé a bordo llega a el palacio del faraón, llega a las habitaciones de la esposa del faraón, que es mujer, ve al bebé, se enternece y lo adopta. Y entonces este niño llamado Moisés crece en el palacio del faraón, educado como príncipe de Egipto junto al heredero del imperio, hasta que eventualmente descubre quién es, y es cuando Dios le habla y le dice, Moisés, libera a mi pueblo, y es cuando Moisés se va a enfrentar con el faraón, vienen las 10 plagas, la última plaga, fíjate, el primero es la langosta, las ranas, el agua que se convierte en sangre, un montón de cosas. Y la última plaga es terrible porque, y muy simbólica, la última plaga no es la muerte de los primogénitos. La última plaga es muy simple y es lo que le dice Moisés a Faraón. La última plaga la defines tú. No sé, o sea, ¿cómo? No, yo, claro, la última plaga depende completamente de ti. Y el faraón, absolutamente encolerizado y queriendo vengarse de los hebreos y someterlos, decide, como medida súper drástica para someter a este pueblo que se está poniendo muy rebelde, que hay que matar al primogénito de cada familia hebrea. Y se le revierte. Ese es el tema, esa es la última plaga. La última plaga es la reversión. Entonces, el faraón ordena la muerte de todos los primogénitos hebreos y entonces Dios manda al ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos egipcios. Entonces, otra vez tenemos un Dios muy psicótico o muy simbólico. Y por supuesto mueren todos los primogénitos egipcios y muere el hijo del faraón. Nada de esto ocurre en la historia, esa es la tradición hebrea. Y que después de eso el faraón le dice, bueno, pues está bien, lárgate de aquí tú y tu pueblo, ¿no? Y es cuando entonces salen de Egipto rumbo a la tierra prometida y en lugar de ir hacia acá, hacia Canaán, pues cuenta la tradición, en realidad estaban por acá, que bajan de Tanis hacia el Mar Rojo, atraviesan el Mar Rojo, dan un rodeo muy raro en el Sinaí y finalmente llegan a Canaán y tardan más o menos 40 años en hacer esto. O entender que hasta los años son un tema simbólico. Pero claro, y llegan a la tierra prometida, con el problema de que la tierra prometida está habitada por otros pueblos, con la solución de que Dios le dice a Moisés, pero a esos pueblos puedes llegar y matarlos, lo cual también está raro. ¿Por qué tardan 40 años? Y ese es el símbolo más interesante de este éxodo. Tardan 40 años porque el pueblo hebreo sale, guiado por Moisés. Es un pueblo muy temeroso. Tiene sentido, vamos a pensar, Moisés habló con Dios. Lo suyo ya ni siquiera es fe, lo suyo ya es experiencia religiosa directa, ¿no? Moisés aparentemente está guiado por esa fuerza de la fe. El pueblo hebreo tiene fe en que Moisés dice que habla con Dios. Y aparentemente algo tendrá Moisés porque ya los liberaron, pero pues es cuando después sale el faraón a perseguirlos y, Moisés, ahora por tu culpa nos van a matar, nos hubiéramos quedado. Dios habla con Moisés, Moisés habla el Mar Rojo, los judíos pasan, los egipcios se ahogan.
Ya te di una prueba de fe, pero no te basta, porque ya están en el Sinaí y a cada rato es, uy, Moisés, es que nos estamos muriendo de hambre, estamos en el desierto, vamos a perecer, no hay nada que comer, maldito seas, no te hubiéramos hecho caso, por tu culpa nos vamos a morir, nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí por lo menos comíamos. Dios habla con Moisés y le dice, no te preocupes, a partir de mañana va a llover comida. Y es cuando llueve el maná, alimento que cae del cielo, y los hebreos solo tienen que recoger lo que Dios les da. Y todos los días, cuando se despiertan, hay maná que ha llovido. Es wow, o sea, Dios sí está cañón, ¿no? Y nos manda maná todos los días. Pasa el tiempo y Moisés, es que ya nos cansamos de maná, Dios solo manda esto, nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí, a cada rato, ¿no? Y parece que Dios se harta un poco de esto, ¿ven? Y al final, pareciera que es Dios el que los tiene rondando 40 años. Y eventualmente es muy simbólico cuando Dios le dice a Moisés, ninguno de los hebreos que salió de Egipto pisará la tierra prometida. Suena a castigo. Han dudado tanto de mí que me voy a esperar a que muera toda esa generación para que sus descendientes ya nacidos en el desierto entren a la tierra prometida. Hay un momento en el que el pueblo hebreo está ahora sediento, ¿no? Y, ay, Moisés, desgraciado, por lo menos en Egipto teníamos agua. Y que Dios le dice a Moisés, toma tu vara y golpea una vez en la roca. Y que llega Moisés, golpea una vez en la roca, no pasa nada, y Moisés golpea 2 veces más y brota agua de la roca y ahora ya tienen agua. Pero Dios le dice, dudaste. Te dije que golpearas una sola vez y golpeaste 3, no crees en mí. Entonces tú verás la tierra prometida a lo lejos, pero no podrás entrar a ella. También suena un castigo así como muy rudo, ¿no? Para un hombre que ha chambeado para ti toda su vida. Al final, en lo que queda toda esta historia es un Dios que le dice a Moisés, todo este pueblo es esclavo. Todos nacieron esclavos en Egipto, vivieron esclavos en Egipto, y si bien han sido liberados físicamente, su mente sigue esclavizada. Ellos nunca serán libres. Me voy a esperar a que todos mueran para que la generación que haya nacido libre en el desierto con una mente libre sea la que entre en la tierra prometida. Es absurdo, si tus padres son de mente esclava, así te van a educar. Es un símbolo muy bonito. Dios te dice, a ver, Dios te ofrece una sola cosa, la tierra prometida, el paraíso, la unión con Dios. ¿Qué necesitas para llegar a la tierra prometida? Uno, lo que ya hicieron, dar el salto, el tránsito, ¿no? El paso de la esclavitud a la libertad, es decir, abandonar el mundo de la materia y en este caso de oscuridad, de idolatría, a lanzarse en su búsqueda monoteísta. Pero tu mente sigue atada al pasado. Tu mente atada al pasado no puede ver la tierra prometida. Solo una mente inocente puede ver la tierra prometida. La mente que no conozca la esclavitud del mundo. Por eso el planteamiento es la generación que nació en el desierto es la que verá la tierra prometida. Según yo, simplemente es siempre los símbolos de plantearte qué ejercicio, qué práctica mental tienes que hacer para alcanzar ese símbolo tan hermoso que es la tierra prometida. Porque si no, de verdad, hay que asumir que Dios es psicótico, desgraciado y un montón de cosas que evidentemente no es porque es Dios. Pero bueno, el planteamiento es que entonces borro tantito acá porque el resumen sería, la historia del pueblo hebreo es, todo empieza en Ur, de Ur hay una migración a Canaán, de Canaán hay una migración a Egipto y de Egipto hay un regreso a Canaán. Esto es básicamente lo que hace el pueblo hebreo según la tradición bíblica. ¿Qué nos puede decir la historia al respecto? Es bien interesante. En términos de lenguas, o sea, de lingüística, y según algunos de etnia o raza, pues, los judíos son un pueblo de estos que clasificamos como semíticos, ¿no? Son semitas. ¿Quiénes son los pueblos semitas? O sea, los que hablan una lengua semítica. Ningún pueblo de Mesopotamia. Los egipcios no son semitas y en general los pueblos de Mesopotamia no lo son.
¿Quién es en la historia, ya no en la Biblia, en la historia, el primer pueblo semita? Son los acadios. ¿Quiénes son los acadios? Hijo, esto es bien importante. Los acadios son un pueblo que en torno al siglo 27 antes de Cristo, o sea, 2600 y tantos, un pueblo de esta zona, del norte de Canaán, digamos, del norte de la tierra prometida. Los acadios, guiados por un líder guerrero, Sargón, llegan desde el norte e invaden toda Mesopotamia hasta el Golfo Pérsico. Estos acadios son semitas. O sea, los acadios son la aparición histórica de los pueblos semíticos, ¿sí? Entonces, un pueblo semítico que llega del norte invade Sumeria. La historia de Abraham está ubicada más o menos en esa época, si la queremos ubicar históricamente. Entonces, en una de esas, la Biblia nos está contando la historia de los pueblos semitas, porque finalmente nos cuenta cómo Abraham tiene que volver a su origen, que es finalmente lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Como camino espiritual, volver al origen. Y llega a Canaán. Luego nos cuentan cómo los descendientes de Abraham viajan a Egipto. Y esto es bien interesante porque en torno al siglo X, al año 1600 antes de Cristo, hay otro pueblo que igual viene de esta zona, un poco más amplia, que son los Ixos. Fundamental, los Ixos, esto es historia, no Biblia, los Ixos en torno al siglo XVII antes de Cristo, provenientes de acá, un pueblo semita, lo cual nos lleva a ubicar que el origen de los pueblos semíticos está acá. De aquí bajaron en su momento los acadios, semitas, y de aquí bajaron en su momento los Ixos, semitas. Entonces el origen de los pueblos semitas evidentemente está acá. Y estos Ixos no invaden Mesopotamia. Los Ixos salen de esta zona al norte e invaden Egipto. Los Ixos son un pueblo semítico que salió del norte, de Canaán, llegaron a Egipto, lo invadieron, lo conquistaron y lo gobernaron durante 120 años, más o menos. Establecieron la dinastía. Y entonces ahora son los Ixos los que gobiernan Egipto. Después de poco más de 100 años de dominio Ixo en Egipto, finalmente los egipcios derrocaron a la monarquía Ixa y los expulsaron, y entonces los Ixos se fueron de regreso. Los Ixos gobernantes, pero un poco más de 100 años de un pueblo que invadió, se instaló y hasta tomó el poder, pues la lógica indica que más allá de los gobernantes, este pueblo semítico se mezcló, o sea, es decir, se quedó en Egipto, se estableció a vivir ahí y probablemente hasta se mezcló con los egipcios. Pero poco tiempo después de que la dinastía de los Ixos es derrotada y expulsada de Egipto, se queda la población, pero hay un ánimo de los egipcios, un ánimo de mucho rencor contra los Ixos, contra estos semitas, hasta que finalmente en el imperio egipcio se toma la decisión de expulsar de Egipto a todos los pueblos, a todos los habitantes semíticos. Y los expulsan en la época en la que Egipto gobierna hasta acá. La tierra prometida es esto, ¿no? La tierra de Canaán. Egipto llega hasta acá. Y aquí es donde entonces la Biblia y la historia hacen un choque tremendo, porque lo que te cuenta la tradición bíblica es los hebreos salieron de Egipto y se fueron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida por Dios. Pero si vemos el mapa de hasta dónde llega el imperio egipcio, los hebreos no se pudieron ir de Egipto. Los hebreos están llegando a una de las provincias más lejanas de Egipto, pero siguen en Egipto. Si nos vamos a que todo es simbólico, para mí lo que te está contando la Biblia es la historia del pueblo semítico. Es decir, mi teoría, y por supuesto ya la expresé en clase y ya les cayó como una patada en los intestinos, es que los hebreos son los Ixos. Es un pueblo semita que llega de esta zona, llega a Egipto, invade, gobierna,
Es decir, llegan a ser la casta gobernante y de ahí tal vez poner a un Moisés en el palacio del faraón. Los Hicsos gobiernan toda esta zona de Egipto durante poco más de 100 años hasta que son expulsados por los egipcios y vuelven acá. O sea, para mí es básicamente eso. Y todo lo demás es la forma simbólica de contarte esto. ¿Qué podemos implicar aquí? Esto es bien interesante. Me parece obvio que la tradición hebrea evidentemente tiene parte de la tradición egipcia. Y esto sin importar que nos acojamos a un relato histórico, ¿no? El de los Hicsos que bajan, invaden, están aquí poco más de 100 años y son expulsados, o el bíblico de un pueblo hebreo que está aquí 400 años. Un pueblo, una minoría habitando 100 años o más, junto con otra mayoría acá, es evidente que van a tomar parte de la tradición en religión, en cosmología, en forma de entender el mundo. También me parece evidente que no van a estar de acuerdo en todo. También me parece evidente, bueno, porque además, ojo, los Hicsos que invaden Egipto no llegan a imponer una religión. Los Hicsos, pueblo nómada del norte que invade Egipto, le pasa como a tantos pueblos nómadas que invaden la civilización. Este pueblo nómada invade Egipto, se establece y obviamente absorbe su cultura. Y no hay nada más importante en la cultura que la religión. Entonces este pueblo adapta y adopta, ¿no? Bueno, adopta y adapta. Entonces me hace mucho sentido que este pueblo hebreo, vamos a asumir que el pueblo hebreo son semitas que se van, da igual si son o no los Hicsos, da igual si son expulsados o ellos logran irse. El tema es que este pueblo semita que vivió tanto tiempo en Egipto se va y obviamente tienen tradiciones egipcias arraigadas. Pero también tendría sentido, sea relato bíblico donde te vas gracias a que Dios te liberó o que fuiste expulsado finalmente, en cualquiera de los casos también es probable que quieras distanciarte y diferenciarte de los egipcios. Y de ahí que las primeras normas que establece este pueblo es no hagas lo que hacen los egipcios, porque nosotros no somos egipcios. Por ejemplo, no venerarás ídolos como los egipcios. No harás imágenes de dioses como los egipcios. No cocinarás carne con lácteos como los egipcios. Es todo un discurso de identidad de no somos egipcios. Y bueno, para mí ese es el origen del pueblo hebreo. La mayor parte del pueblo hebreo, por supuesto, no está de acuerdo con esto. A mí me queda claro como pocas cosas, ¿no? Y que entonces, claro, es una joya porque algo que hemos visto mucho en este curso y en anteriores es el profundo conocimiento que tienen los egipcios, lo profunda y simbólica que es su religión y sus relatos mitológicos. Aquí hay un gran conocimiento de lo divino. Es como el gran origen, ¿no? Digamos que en este mundo del Medio Oriente hay dos grandes núcleos de pensamiento religioso: Egipto y Mesopotamia. Y vamos a asumir al pueblo hebreo como un pueblo semita, que es lo que es, y por lo tanto, pues descendiente de estos semitas que eran los nómadas del norte invadiendo la civilización, ya que nos ubican a un tal Abraham acá, luego a un tal Abraham y Jacob acá, y luego a José y hasta Moisés acá. Yo creo que sería lógico asumir que el pueblo hebreo, que finalmente se va a instalar acá, pues evidentemente tiene en su mitología y en su religión, pues vínculos con todos los demás pensamientos y religiones de la zona. Es un pueblo errante en esta zona. Y a ver, ¿qué va a sacar el pueblo hebreo de aquí? Pues de entrada, el relato bíblico. Porque el relato de la creación que vemos en el Génesis bíblico, pues en realidad viene de un poema sumerio mucho más antiguo que la Biblia, lo hemos comentado en alguna clase, el Enuma Elish, cuando Dios crea el mundo dividiéndolo en dualidades, ¿no? Pues todo eso es de acá.
el relato del diluvio y de Noé, tan importante en la Biblia y en la tradición hebrea, ese diluvio viene en el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh es sumerio, también es de acá. Entonces, el relato original de la creación y el relato de Noé son de esta zona. De acá, Can, aquí hay Dios. Bueno, hay muchos dioses, pero el Dios primordial de la tierra de Canaán tiene un nombre muy bonito y muy simple. Se llama El. Y ese, El, es el primer nombre del Dios hebreo, antes de Yahvé. De ahí que los arcángeles se llamen como se llaman: Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael, Azrael, Saxagel. Siempre es la terminación El, que se refiere a, son las diferentes manifestaciones de Dios. Es el resplandor de Dios, la luz de Dios, la fuerza de Dios, el amor de Dios, la sanación de Dios. Esos son los arcángeles, las emanaciones de Dios. Y esos nombres que hoy ubicamos como hebreos, lengua semita, que viene de acá, donde Dios se llama Él. Y luego, ¿qué tenemos en Egipto? El concepto de Dios, el concepto del alma, el concepto de juicio final, pero probablemente lo más importante, y esto ya lo habíamos visto en clase, quizás el punto fundamental de la escritura judía es el Éxodo por encima de cualquier otro libro. Y en el Éxodo, por encima de cualquier otra parte de la Biblia, está esa parte donde aquí en el Sinaí Dios se aparece nuevamente con Moisés, cuando Moisés ya está aquí con todo el pueblo. No, desde antes, cuando le dice Dios a Moisés que vaya a liberar al pueblo, que es cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿tú quién eres? Y claro, Dios se presenta como: yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, bla, 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 libera a mi pueblo. Moisés le pregunta su nombre y Dios le contesta: qué difícil es escribir así, pero bueno, ya sabe todo mundo lo que Dios le contesta. ¿Cómo te llamas? Yo soy. Y si recordamos lo que hemos visto en clases, el primero que se manifiesta de esta forma, diciendo yo soy, es Ra, el dios supremo de los egipcios. Además, a estas alturas del partido, según yo, ya tendríamos que haber comprendido que el politeísmo es monoteísmo, ¿no? Y que solo son diferentes símbolos de acercarte a una sola realidad sagrada, en este caso Ra. Y que Ra precisamente es la conciencia que se quiere conocer a sí misma, se manifiesta diciendo yo soy. Más completo aún, es un Ra, si nos acordamos, que dice, es más, hasta se los voy a poner, por aquí debe de estar, las palabras de Ra, vamos a ver, esto. Ra se dispuso a crear el sol diciendo, yo soy el sol que da vida. Y recordemos, dice Ra, yo soy el sol que da vida. Al amanecer me llamo Kepri, recordemos, es el sol que sale, que emerge de la tierra. Kepri es escarabajo, un animal sagradísimo en Egipto que además al amanecer, justo al atardecer se entierra y al amanecer el Kepri, el escarabajo, sale de la tierra junto con el sol. Entonces Ra que dice al amanecer me llamo Kepri, al mediodía en el cenit soy Ra y al atardecer Atum. Y recordemos, Atum quiere decir cordero. Y entonces es Ra que nace como el escarabajo Kepri, saliendo del inframundo, en el cenit, alumbrando en toda su gloria el mundo. Y claro, al atardecer es el Dios que se sacrifica. El sacrificio es un concepto que está en todas las religiones. ¿Y cuál es el sacrificio? El Dios de lo alto, del cenit, Ra, desciende al mundo y al inframundo. ¿A qué? A luchar contra la oscuridad y renacer triunfante. Ahora díganme,
¿qué hace Jesús en la Pascua? Bueno, ¿qué hace Jesús en toda la narrativa de la historia de Jesús? Jesús representa justo al Dios y por eso Jesús se sacrifica. Ese es el sacrificio, no es la cruz. Es bajar al mundo, es el sacrificio. Jesús es Dios que baja al mundo, así como Ra baja, desciende. El Espíritu Santo es Dios descendiendo. Entonces, Jesús es Dios que desciende al mundo, está en el mundo, muere, penetra al inframundo y renace triunfante. Entonces, el ciclo que hace Jesús es el ciclo de Ra. Pero más importante, no hay que olvidar que ¿qué cenan los judíos en su cena de Pascua? Un cordero. Un cordero que sacrifican, porque justo sacrificar un cordero es una de las tradiciones más importantes de la tradición judía. Sacrificas el cordero, por eso cuando Isaac va con Abraham le dice, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y que le dice, no te preocupes, Dios proveerá el cordero. ¿Cómo se presenta Jesús en la tradición cristiana? Yo soy el Cordero de Dios. Es exactamente la misma tradición que viene desde Egipto. Y claro, es un Jesús que dice, tú ya no tienes que sacrificarte, me voy a sacrificar yo. ¿Para qué? Para que tú no te sacrifiques. Mejor aún, para que entiendas que no hay sacrificio. Bajar al mundo parece un gran sacrificio. Si crees en Dios, si tienes fe, no es sacrificio. Y ese es el pacto de Dios con Abraham, con el pueblo hebreo, es decir, con la humanidad, como aclara Saulo de Tarso después, ¿no? La alianza de Dios no es con un pueblo, es con toda la humanidad. ¿Y cuál es el pacto? Es muy fácil, lo que le deja claro Dios a Abraham desde el principio, si tú crees en mí no te va a faltar nada. Entonces eso apliquémoslo a hoy, y es que es justo así. Si tienes fe, no te falta nada. Si no tienes fe, puedes tener un montón de sucedáneos baratos en el mundo y siempre te va a faltar algo. Entonces, ese es un poco el planteamiento, ¿no? Entonces, claro, el judaísmo acaba siendo esa hermosa mezcla, si entendemos a este pueblo hebreo como un pueblo nómada, que al final es el origen de los hebreos, es un pueblo nómada que llega a la zona de la civilización y evidentemente tomó de todas las civilizaciones, más su propia aportación, por supuesto, ¿no? O sea, siempre hay originalidad y siempre hay adaptación. Pero entonces, volviendo a esto, tenemos a un pueblo hebreo que de acá tienen al Dios que se llama, qué difícil es escribir, Él. Que de acá tienen el Génesis y el diluvio. Y que de acá tienen, pues nada más y nada menos que yo soy y el tema del cordero, el cordero que se sacrifica. Entonces, aquí están ya todos los elementos de lo que finalmente también va a ser la tradición cristiana. Falta un elemento que veremos tiempo después, porque hay mucho que ver todavía de los hebreos. Pero no hay que olvidar que, y para esto les tenía yo otro mapita, permítanme, no hay que olvidar que, esto, a ver, déjenme borro estas cositas. No hay que olvidar que, lo que veíamos hace rato, todo el tema del éxodo y demás, sería en torno al año 1500, el imperio egipcio siguió existiendo, y ya por ahí del siglo VI de nuestra era, el imperio persa, que nace en esta zona de acá, se extendió por todo el mundo, es cuando llega y se enfrenta contra los griegos en las famosas guerras médicas, y el imperio persa dominó a Egipto. Entonces, vamos a ubicarnos en este mapa. El pueblo hebreo o los semitas son originarios de acá. Aquí está su primer concepto de Dios, Él. Es un pueblo, si seguimos una misma narrativa, ¿no? De los semitas que llegan, invaden, que de aquí sacan el Enuma Elish, que es el relato de la creación, el poema de Gilgamesh, que es el relato de Noé y el diluvio. Y de aquí sacan los conceptos más profundos y teológicos de Dios, incluyendo el yo soy. Después de que los hebreos salen de Egipto y llegan a Jerusalén, o sea, de verdad tampoco está tan lejos, ¿no? Se establecen en Jerusalén, el reino de Israel existe más o menos desde el año 1000, y en el siglo VI antes de Cristo, los judíos fueron invadidos por, antes de la gran expansión persa,
todo el Medio Oriente, esto era el Imperio Babilónico. Nabucodonosor II de Babilonia invadió Jerusalén, la destruyó y se llevó a los hebreos a vivir como esclavos en Babilonia. ¿Ok? Y están los judíos esclavos en Babilonia cuando el imperio persa hace esta gran expansión y Ciro el Grande, rey de los persas, conquista Babilonia, libera a los esclavos judíos, los ayuda a regresar a Jerusalén y les da apoyo económico para reconstruir el templo que habían destruido los babilónicos. De ahí que en ese momento los judíos asumieran que Ciro el Grande, el rey de los persas, era el Mesías, que finalmente los libera de la esclavitud. Y es en esta época persa, aquí lo que ocurre es que muchos judíos se quedan viviendo en Babilonia, ya bajo dominio persa, libres, otros tantos vuelven a Jerusalén y otros tantos se extienden por otras ciudades del imperio persa. Vamos a ver judíos en Damasco, vamos a ver judíos en Alejandría, vamos a ver muchos judíos en Arabia e incluso en la zona de Persépolis, pero el núcleo fundamental, desde luego, está aquí. Y es en esta época, siglo VI a.C., en Babilonia, bajo dominio e influencia persa, cuando los judíos empiezan a escribir sus escrituras. Según yo, pues, suena muy sensato pensar que un pueblo que por tradición oral evidentemente trae influencias de acá, influencias de acá, influencias de acá, ahora que empieza a escribir, cuando todo está dominado por los persas y ellos asumen al rey de los persas como su Mesías, este imperio persa pues, une todo esto. Los hebreos hacen una gran síntesis, pero además van a recibir mucha influencia de la religión persa, que, para mayor cosa, esta religión persa es el mazdeísmo. Y el mazdeísmo es un culto monoteísta, con lo cual a los hebreos les viene perfectamente. Ahura Mazda, el eterno, el absoluto, creador del mundo, creador de la humanidad. Y muy importante, yo no sé, la verdad no lo tengo muy claro, pero yo creo que es de esta época. Tenemos esta idea de que los judíos vivían y viven en la espera de el Mesías, ¿no? De el Salvador que enviará Dios. Pero el concepto de Mesías es de la religión persa. Ahura Mazda crea el mundo, de Ahura Mazda surgen el bien y el mal, la luz y la oscuridad, en igualdad de fuerzas. Por eso Dios, Ahura Mazda, crea al ser humano con libre albedrío para que el ser humano elija el camino del bien o el camino del mal. Al final habrá eso, un juicio final, pero antes del final de los tiempos y el juicio final, Mazda enviará al mundo a un Salvador, a un redentor de la humanidad, a un ungido o bendecido por Dios, que es lo que significa la palabra hebrea Mesaya o Mesías. Y las tradiciones del Mesías están en las escrituras que los hebreos empiezan a hacer en esta zona del mundo persa, en tiempos persas, cuando la religión de los persas, que es monoteísta y que se parece tanto a la judía, habla de un Salvador. ¿Cómo ven? Ahora sí, prendan sus micros y díganme algo. Digo, es que Pues sí, María, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Ya no supe cuántos nos sumamos al final, pero digo, lo que pasa es que con este esquema, digo, yo sé que es mucho más padre vernos y platicar 3 horas y cada ¿Por uno qué de me quito ustedes, otra vez? no sé, y cada uno de ustedes habla cuando quiere y es muy enriquecedor. Bajo este esquema es más difícil, bajo este esquema se presta mucho más a que yo hable y ustedes me escuchen, ¿no? Pero que también por eso pues nos lo echamos más rápido, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven hasta este punto? Para mí muy interesante. En fin, hay que pensar en alguna dinámica que nos vaya a funcionar. Yo creo, si les parece bien, creo que lo más práctico es, seguramente tendrán dudas, ideas, planteamientos, que empecemos la sesión, es decir, en este caso el lunes que entra, con las dudas de la sesión anterior, ¿no?
Es decir, que si tienen por ahí dudas y cosas, las apunten para tenerlas claras. Me quitaste mi imagen, Susu. Que empecemos el próximo lunes. Yo no te puedo quitar la imagen. Y que empecemos el próximo lunes, pues, precisamente con sus dudas, ¿no? ¿Cómo ven? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues entonces la idea sería que el próximo lunes, pues seguimos con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo da para mucho. Les pongo un poquito más claros los mapas de los Ixos. Contamos un poquito más esta historia de los Ixos. Sí, y profundizar empezamos- más en la parte de la historia, ¿no, Sun Tzu? Exacto. En la parte de la historia del pueblo hebreo y de los Ixos y un poquito sus principales símbolos religiosos que tienen muchísima influencia egipcia, por supuesto, ¿no? Y yo de los persas no tenía gran conocimiento, ¿eh? Ah, no, a También ver, me pareció- a los persas vamos a verlos apenas, porque en general nadie ubica nada de los persas y su madeísmo, y son importantísimos para judaísmo, cristianismo y islam. Como es una religión que hoy prácticamente no existe, no la consideramos importante, pero en su momento es fuente fundamental de judaísmo, cristianismo e islam. Entonces, no, vamos a ver a los persas. De hecho, el planteamiento es que en la clase siguiente sigamos con con judíos, pueblo hebreo, judíos. luego ver a los persas para poder seguir viendo a los judíos, pero eventualmente hay que entender muy bien la parte persa para entender el judaísmo. ¿Sí? ¿Cómo dices que se llama el dios persa? Ahura Mazda. Mazda. Si es que no encuentro el chat para... ¿Cómo se escribe? a ver, permíteme. Ahí les va en el ¿Cómo chat. suena? Ahí está en el chat. ¿Coche? Auru, como el coche. Auru con H, Ahuru Como el Mazda. coche. Como el coche. Sí, como el coche. Como el coche. Ok. ¿Sí? Susu, hasta hoy pensé que la Biblia era... ¿Hasta qué? Hasta hoy pensé que la Biblia era un libro ¿Un libro qué? No, que narraba un historias. libro histórico. No, mira, yo creo que la Biblia tiene, y por eso es confusa, evidentemente eligieron un hilo narrativo histórico para contar todo, pero el tema es, usando la historia como pretexto, va mucho más allá, porque al final la Biblia, pues de lo que te habla es de Dios, si no, no sería un libro sagrado, ¿no? La Biblia te habla de Dios. Y sigue una narrativa histórica para hablarte de Dios. Yo por eso pienso, pero claro, es solamente mi opinión personal, que por eso lo menos relevante de todo es la parte histórica, porque hay partes muy claras, que sí son muy históricas, comprobables por otros medios, y hay otras que no tienen nada que ver con la historia, pero todas te dejan un mensaje de Dios, que al final es lo que importa, ¿no? Pero bueno, entonces, para cerrar por hoy, ¿qué pasó? Una pregunta nada más. Dígame. ¿Qué libro era el que tenían los persas para fundamentar a su dios? La escritura persa se llama Avesta. Ahí está en el chat, Avesta. Allá. Avesta es el libro que se le atribuye al profeta Zoroastro o Zaratustra en el siglo VIII antes de Cristo. Que tiene cosas muy parecidas a la Biblia también, pero que tiene cosas muy parecidas al hinduismo. Es un libro muy curiosito. Quizás la principal aportación de los textos persas y de la tradición persa son los ángeles y los arcángeles. O sea, es la religión persa la que introduce el concepto de ángeles. Gracias. Y con esta por significación de seres humanos alados, todo eso es persa. Es una parte muy importante de los persas en la tradición judio-cristiana. Pero bueno, entonces, si les parece, entonces, pues quien tenga dudas, preguntas, piénselas bien si quiere. La semana que entra empezamos con sus dudas. Y como esto de los micrófonos abiertos es un caos, la semana que entra, manden sus preguntas por el chat
y yo las leo, contestamos y ya de ahí nos seguimos. Estas sesiones también se están grabando, ¿no? Se Sí, está creo grabando que Cintia. Se está grabando. efectivamente alguien la logró grabar. Entonces, sí. Pues habrá que descubrir luego. Pero Habrá que escribir dónde se grabó y cómo se baja. ¿Dónde fueron todos? no, eso sí, se grabó en equipo. Tanto Lo, tal vez por correos electrónicos, por enlaces, ¿no? Se lo vamos a ver y lo vamos a hacer. Y como pueden ver, esto de los micrófonos abiertos. Has mute all participants. Como pueden ver, esto de los micrófonos abiertos es un caos. Entonces, bueno, pues por eso la clase, pues no, digo, definitivamente no va a ser lo mismo. Cuando nos vemos, pues es mucho más cotorra, mucho más interactiva, mucho más participativa. Pero estoy seguro que esto es mejor que simplemente no tomar clase, ¿no? Y como todo parece indicar que vamos a estar aquí y todo mayo mínimo, pues miren, en el mejor de los casos, en junio nos vemos y le seguimos en el antiguo esquema, y en el peor de los casos resulta que estaremos guardados en junio. Entonces, pues bueno, no es lo mismo, pero es mejor que nada, ¿no? Yo creo que pues hay que intentarlo así. Ya nos iremos acostumbrando, ¿no? Hoy es un poco más caótica por eso. Permíteme tantito. No. Ah, no, sí, no sé. Espérame, ahorita lo pienso. Y bueno, pues así las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que para que tengamos un poquito de orden y como si los micros son un caos, la semana que entra empezamos, directamente pongan en el chat las preguntas que tengan y yo empiezo leyendo las preguntas, empezamos a contestar preguntas y de ahí nos seguimos con el tema, ¿sí? Perfecto. ¿Sabes qué podría funcionar quizá? ¿Qué pasó? Que se hicieran preguntas escritas en el chat para que cuando estés viendo la pantalla puedas responder. Sí, también, por supuesto. Sí, las dudas relevantes sobre la marcha, sí, no, por supuesto. Y ahí vamos viendo. Sí, porque sí, los micrófonos abiertos sí son un caos. Hagamos eso. Entonces empezamos la siguiente sesión con cualquier pregunta que tengan de esta. De ahí nos seguimos y pues sí, quien vaya teniendo preguntas, que las teclee en el chat y pues vamos leyendo y respondiendo y pues ahí nos vamos adecuando, ¿no? ¿Les parece bien Buenísimo. a todos? Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, pues entonces sígansela pasando bien. Gracias, Unsu. Saludos Qué a gusto. Muchas Quetzal. gracias. Claro que sí, qué gusto verlos de nuevo, aunque sea en una pantallita. Sí. Saludos a Quetzal. Bueno, saludos poquitos, a porque Quetzal. éramos un chorro, llegamos a ser como 17, pero como todos tenían la cámara apagada, nada más nos vemos como 5. Ok, bueno, Pero ya nos sí sirve. hubo mucha gente conectada. pues qué bueno, qué bueno. Poco a poco nos iremos adaptando a este nuevo esquema. ¿Sale? Saludos, Unsu. Que les vaya bonito, Sale, gracias. Saludos a todas. Besos Chao. a todos, que la pasen bien. Saludos, chao. Bye. Gracias. Gracias, Bye, bye. Cintia, por todo. No, ¿de qué? Gracias, Cintia, gracias. Chao, chao. Bye.